Gracias, entrañables estudiantes. Bienvenidas, bienvenidos a este microvídeo. Les saluda Arturo José Mena González del equipo de tutores de Realidad Nacional. En este recurso conversaremos sobre los gobiernos de Jaime Rolos Aguilera, Osvaldo Hurtado y León Febres Cordero. Antes de lo cual, considero de mucha importancia que nos refiramos al proceso electoral de 1978-1979, proceso en el que varias fuerzas políticas participan en el país y participan tanto los partidos tradicionales, las fuerzas populistas del post-velasquismo y diversos partidos y movimientos nuevos. En esta fase se formalizan alianzas para alcanzar el poder. Sisto Durán es el candidato del Frente Nacional Constitucionalista. El Frente Democrático Nacional candidatiza a Raúl Clemente Huerta Rendón después de que fuera descalificado el sobrino del doctor Raúl Clemente Huerta, el doctor Francisco Huerta Montalvo, y el Frente Radical Alfarista, a la cabeza de Abdón Calderón Muñoz, con el CFP en alianza con la democracia cristiana, completan el mapa electoral de la época. Es importante que hagamos una breve referencia a la composición del legislativo. Esto va a ser clave porque le va a dar el carácter este es lo que va a dar el carácter democrático a, a la gestión tanto del Ejecutivo como del Legislativo en el Ecuador. El gobierno del Triunvirato decidió incluir en la segunda vuelta electoral las elecciones para el Congreso. La ventaja presidencial, llevada por el binomio Roldós-Hurtado y el liderazgo de Assad Bucarán, ganan una amplia mayoría en el Congreso. Y aquí empieza a configurarse el triunfo de la centroizquierda. El CFP con 28 diputados y la izquierda democrática con 16, dando un total de 44 de 69 curules. El Partido Conservador 10, el Partido Liberal 4, el Partido Social Cristiano y el CID con 3 cada uno, el Partido Nacionalista Revolucionario 2 diputados y el EBPD con la UDP y el velasquismo obtienen un diputado cada uno. Pero se da una ruptura del CFP con el gobierno. Assad Bucarán esperaba ser el poder tras el poder. Recuerdo que en la campaña electoral se anunciaba Assad Bucarán al poder. A ver, era así. Roldós presidente, Assad Bucarán al poder. Pero esta idea fue rechazada por el presidente. La abrumadora mayoría en el Congreso Nacional se convierte en una fuerza opositora hacia el presidente. El lamentable resultado fue un ejecutivo y un legislativo altamente ineficientes. La presencia de una derecha coalicionada también hay que tomar en cuenta aquí, que aunque era mayoría, estaba muy viva y coalicionada. Hablemos del gobierno de Jaime Roldós Aguilera. Después de los 8 años de dictadura, el 10 de agosto de 1979, el candidato del CFP asumía la presidencia luego de vencer en segunda vuelta y con el 68,49% de votos a Sisto Durán Ballén. Nace en Guayaquil el 17 de abril de 1962, contrae matrimonios con la abogada Marta Bucarán Ortiz. Procrearon 3 hijos, Diana, Marta, Santiago, Roldós Bucarán. Inició su carrera política al ser electo diputado de la República en 1968 y reelecto en 1970. Fundó un nuevo partido en el ejercicio de la presidencia, el partido Pueblo, Cambio y Democracia. Se postuló en 1978 con Osvaldo Hurtado de la Democracia Popular como su compañero de fórmula. Ganó las elecciones y asumió el mandato el 10 de agosto de 1979. Murió trágicamente en un accidente aviatorio el 24 de mayo de 1981, viajando de Quito a Zapotillo, en la provincia de Loja. Su aeronave se estrelló contra el cerro Guairapungo, en el cantón Celica. Su esposa y varios miembros de su gabinete fallecen con él. Unas características del entorno político que estaba marcado por
por las características del triunvirato, que decretó la conformación de 3 comisiones jurídicas para reformar la Constitución de 1945, elaborar un proyecto de carta política, formular leyes del referéndum y también la ley de elecciones y de partidos, con lo que la dictadura estaba manipulando las elecciones, sobre todo las elecciones estas últimas, pero en la segunda vuelta triunfa el binomio Roldós-Hurtado. La época en la que gobernaron los militares, el Ecuador pasó de ser una república bananera a un país exportador de petróleo. Los nuevos ingresos impulsaron un crecimiento general de la economía. El Producto Interno Bruto se duplicó de 1.370 millones de dólares en 1970 a 2.787 millones de dólares en 1978. Se destacó el desarrollo industrial a un nivel del 12% anual. En 1975 el auge llegó a su fin y se produjo un crecido déficit fiscal. Por tanto, en las primeras acciones de gobierno de Roldós, tienen que dictar y ejecutar el decreto que reduce a 40 horas las jornadas de trabajo en la semana. Dicta el decreto que duplicó el salario mínimo vital de los trabajadores a 4.000 sucres mensuales. Expidió la ley de jubilación de la mujer a los 25 años de trabajo y sin límite de edad. Puso en acción el plan de desarrollo para cumplir con el cambio que había ofrecido. Impulsó obras anteriores, como de vivienda, para ciudadanos en Durán y en la provincia del Guayas. Se preocupó por la educación a todos los niveles. Otra de sus propuestas era precautelar los bienes del Estado. Impulsó las obras hidroeléctricas nacionales, creó una planta petroquímica, se construyeron puentes, carreteras y caminos vecinales, se crearon locales escolares, hospitales, centros y subcentros de salud. Roldós encarnaba una nueva democracia. Demostró una extraordinaria oratoria. Roldós ha sido el más amable de los presidentes ecuatorianos del siglo XX, dicen muchos historiadores. Un hombre de gran calidad humana, comprometido con la persona humana. Mi poder en la Constitución y mi corazón en el pueblo ecuatoriano, fue del mensaje de toma de posesión. Que Dios guíe nuestro camino, vamos a hacer historia. Uno de sus primeros mensajes. Ofrecía desarrollo económico con justicia social. El eslogan de campaña fue la fuerza del cambio. Su último discurso creó gran conmoción en toda la población. Hablemos de Osvaldo Hurtado. Muerto Roldós, asume la presidencia Osvaldo Hurtado Larrea y la vicepresidencia es asumida por el abogado León Roldós Aguilera, hermano de Jaime Roldós Aguilera. El periodo de gobierno va del 24 de mayo de 1981 al 10 de agosto de 1984. Algunas características del entorno. En lo internacional, en 1982 estalló la crisis económica latinoamericana. Los países industrializados habían entrado en recesión. En lo nacional, la economía nacional se deterioró. El PIB de 1980 fue de 5%, el de 1983 de menos 3.3%. El déficit consolidado del sector público subió a 6.7 en 1982. La balanza de pagos al 10.5% del PIB. En septiembre de 1983 la inflación ascendió al 63%. Devastadoras inundaciones provocadas por el Niño afectaron realmente la producción y la infraestructura del país. En previsión de una crisis económica inminente, pidió al pueblo aceptara entrar en un régimen de austeridad. Algunas acciones. Eleva la tasa de interés. Prohibió aumentar la deuda externa y algunas importaciones. Se devalúa el sucre frente al dólar y establece un sistema de mini devaluaciones. Duplicó el precio de la gasolina y transporte urbano.
renegoció la deuda pública externa, secretizándola, aumentó el precio del trigo y la leche, estableció recargos arancelarios a las importaciones. Continuó la realización de algunas obras emprendidas por el presidente Jaime Roldós. Eh, Hubo algo interesante y algo importante en avance social, entre los que se destaca la reducción del analfabetismo del 22% al 8,2%. Aprobó leyes laborales que fortalecieron las empresas públicas. Hablemos del gobierno de León Febres Cordero. Asume la presidencia el 10 de agosto de 1984 hasta el 10 de agosto de 1988. León fue diputado a la Asamblea Nacional en 1966 a 1967, senador del Congreso en 1968 a 1970. Allí preside la Comisión de Economía y Finanzas. En 1978 se afilió al Partido Social Cristiano y fue electo diputado nacional por el Partido Social Cristiano. Candidato a la presidencia de la República por el Frente de Reconstrucción Nacional y electo por voto popular en 1984. En 1982 es elegido alcalde de Guayaquil. En el año de 1986 es reelecto al mismo cargo hasta el año 2000. En el año 2006 vuelve como diputado nacional, pero renuncia a su cargo debido a sus problemas de salud. Muere a los 77 años de edad el 15 de diciembre del 2008. Algunas características: en lo internacional se promovía el sistema de producción interna con fuertes barreras arancelarias. El Ecuador había retrocedido incluso en relación con regímenes militares como consecuencia del aislamiento internacional en el que el mandato de León Febres Cordero lo puso al país. En lo nacional, evaluación de la moneda, hay una crisis económica, el modelo agroexportador se pone en crisis, el Estado había decidido impulsar el desarrollo a las industrias, se implementaron cambios de políticas arancelarias, estímulos a la inversión extranjera, subsidios y desgravamen de la industria. Algunos acontecimientos, vale señalar aquí el terremoto del 5 de marzo de 1987, con el que se afecta la infraestructura petrolera ecuatoriana y también la infraestructura agraria. Y se dan también aquí hechos religiosos. En 1984 el Papa Juan Pablo II eleva a los altares al educador hermano Miguel, pariente de Febres Cordero. Y en 1985 visita el Ecuador. Huelgas generales del FUD, ola de paros y agitación social, asesinatos como el de Consuelo Benavides y de los hermanos Restrepo, entre otras muertes y desaparecidos. El Taurazo, donde el presidente de la República es secuestrado por comandos de la FAI. El eslogan de las obras era otra obra de León. Ese es el eslogan. Apoyó a la educación técnica, la ley del libro y la ley de educación. Obras realizadas en ramas como educación, salud, agricultura, ganadería, industrias, comercio, construcción de hospitales en Ibarra, del IES en Tenamanta, en Tena, en Manta, centros y subcentros de salud en distintas ciudades de la patria. Además de la terminación del Hospital Baco Ortiz de Quito, se crea el MEGRAME 5, es un programa de medicina gratuita para menores de 5 años. La construcción del estadio del Club Barcelona en Guayaquil, la construcción también del estadio del Aucas en Quito, hay la contratación y la construcción de la vía perimetral en Guayaquil y la construcción de 100.000 viviendas informadas hasta el año 1988. Es todo, amables amigas y amigos. Gracias por su atención. Ya estoy sobre el tiempo, entonces ojalá que muy pronto tengamos una nueva oportunidad para compartir estas ideas y estos criterios sobre estos 3 gobiernos: Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado
y Sisto Durán Ballén. Muchas gracias.